Continuamos con La Noche. Verdadera paradoja, el régimen cubano lanzó una campaña represiva contra disidentes y opositores que pretendían asistir en La Habana al segundo foro democrático para discutir las libertades civiles en la isla, mientras avanza allí mismo la cumbre de la CELAC, que por lo menos en el papel defiende el respeto a los derechos humanos. Decenas de críticos a los hermanos Castro buscaban infructuosamente debatir sobre la cláusula democrática de la CELAC, en la que se insta al respeto de los derechos humanos y a la defensa de la democracia, condiciones a las que el gobierno de la isla pasa por encima. No pudieron llegar evidentemente porque el gobierno se encargó de que no llegaran. Con ocasión de la segunda cumbre de la CELAC, las detenciones arbitrarias han aumentado considerablemente. Según denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hasta este lunes al menos 364 personas habrían sido arrestadas arbitrariamente durante el mes de enero. En la segunda quincena, o sea, a partir del día 14 hasta el día de ayer 27, ocurrieron 221 arrestos. Eran los días anteriores a la celebración de esta cumbre de la CELAC. El programa La Noche habló con Félix Navarro, quien asegura estar rodeado por agentes de la policía que le impiden salir de su casa, mientras los jefes de Estado y de gobierno de la región conversan con tranquilidad en La Habana. No podemos movernos, estamos bajo esa decisión judicial de arresto domiciliario. Representantes de Amnistía Internacional exigieron al régimen de La Habana poner fin a la campaña de represión contra opositores y disidentes en la isla y llamaron a los mandatarios que asisten a la cumbre de la CELAC no ser ajenos a la crítica situación de libertades civiles que vive Cuba. La actitud de las autoridades cubanas es un ultrajante ataque contra las libertades de expresión y de reunión que no debería pasar inadvertida a los numerosos líderes que estos días se dan cita en La Habana. Una petición que compartió desde Twitter la reconocida activista cubana Joanny Sánchez. Confiamos en que invitados internacionales a la cumbre CELAC no hagan oídos sordos a la represión desatada durante Operación Limpieza. Entre tanto, opositores cubanos dicen sentirse contrariados con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, pues aseguran que sus preocupaciones fueron ignoradas. Es lamentable que hayan venido a La Habana y hayan rehusado el encuentro con la oposición. Además, no han sido capaces de pronunciarse a favor de que se ponga fin por parte del gobierno de Raúl Castro a los atropellos contra las damas de blanco y la sociedad civil emergente cubana. Señor Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, hasta el momento, salvo algo de última hora, ninguna de las delegaciones internacionales que están en Cuba han confirmado que se vayan a reunir con la disidencia. ¿Por qué cree usted que sí asistir a la cumbre de la CELAC, que está organizada por el régimen de los hermanos Castro, pero no reunirse con el otro lado, no permitir también que los opositores conversen con los presidentes de América Latina? El gobierno cubano le prohíbe a esos gobiernos supuestamente democráticos que se reúnan con la oposición. Lamentablemente, esa es la realidad que tenemos que denunciar. Tenemos la experiencia específicamente de que de la misma manera que el gobierno cubano le prohíbe a los disidentes hacer ninguna manifestación, le prohíbe a los gobiernos el reunirse con la disidencia. No obstante eso, esa prohibición es virtual, puesto que esos gobiernos tienen todo el derecho a reunirse con quien ellos quieran y esperamos, confiamos, somos optimistas que al menos uno o dos de los gobiernos se reúnan con la disidencia cubana, con la oposición cubana, sencillamente para escuchar qué es lo que esa oposición tiene que reclamar y tiene que decir. Es una pena que esos gobiernos sigan los dictados del gobierno cubano. Es una verdadera pena que eso suceda en este mundo supuestamente democrático que estamos viviendo. Y hay que recalcar que no solamente es Cuba el caso, es Venezuela también, que está en una situación en la cual están perdiendo todos los medios de comunicación, todas las libertades la está pidiendo, y eso es algo que estamos nosotros los cubanos en la oposición y la Venezuela en la oposición tratando de decir. Señor Mauricio Font, director del Bittner Center de la Universidad de Nueva York, ¿usted considera que en este momento la agenda de los opositores que no se pudo realizar
considera que fue un fracaso o por lo menos lograron hacer la suficiente bulla en Cuba para que se den cuenta de que de verdad hay un atropello que se está cometiendo contra los derechos humanos? No, yo creo que están siendo escuchados. Esos gobiernos no son ingenuos, tienen cónsules, embajadores, personas que manejan información en Cuba, están bien informados de lo que está sucediendo en la isla. No es ignorancia. Yo creo que si hay una decisión de no involucrarse es por respeto a los anfitriones y por concentrarse en el proceso de reuniones entre gobiernos. En realidad, si usted mira las reuniones de NAFTA, las fallidas reuniones del ALCA, las reuniones sobre comercio internacional, los líderes que están ahí están para negociar unos con otros y no están normalmente dispuestos a entrevistarse con personas representantes de la sociedad civil. Sucede con mucha frecuencia. Ahora, lo que sí, yo creo que, como dice Marcelino, sería muy bonito que al menos 1, 2, 3 más o menos ejercitaran ese derecho, esa iniciativa, pero sobre todo a mi modo de ver lo importante es que se reafirme en Cuba, que siendo consecuente con la trayectoria de América del Sur, de dictadura, de superación de dictadura, de lucha por la democracia, que es un fenómeno no tan solo de América del Sur, sino América Central, México, que se reafirmen los principios de la democracia. Yo creo que eso es esencial. Se beneficiaría la dinámica política en Cuba y la sociedad cubana en gran medida. Yo creo que eso sería algo que todavía yo esperaría que se produzca algo de cierto peso en ese sentido. Habría que pedirle, por ejemplo, a gobiernos como el de Colombia, que usan el espacio que se produce en Cuba para negociaciones difíciles con la oposición, con los gobiernos de la FARC, con los representantes de la guerrilla y demás, que también, por favor, usen esa influencia, esa presencia, para también reclamar de las autoridades cubanas, del proceso de concertación latinoamericano, que de hecho se reafirme ese voto, a esa decisión, al diálogo, a la negociación, a la concertación política, a la modernización democrática y política de esos países. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora en Cuba con Guillermo Fariñas. Es un reconocido periodista cubano, activista de los derechos humanos y ha sido también víctima de esta última ola de represión en Cuba. Señor Fariñas, bienvenido a La Noche. Muchas gracias. ¿Se va o no se va a poder hacer esta cumbre paralela, este segundo foro democrático con el cual ustedes pretendían discutir las libertades civiles a la par de la CELAC? Bueno, en realidad no sé si se va a producir o no, puesto que yo estoy aquí arrestado domiciliariamente en el interior del país y eso se iba a producir en La Habana. Puede ser que la represión del gobierno cubano y la complicidad de los gobernantes que asisten a la cumbre de la CELAC hagan que no se pueda producir. No obstante, creo que de esto ocurrir, creo también que se puede convertir la derrota en victoria, puesto que el mundo se puede percatar de el nivel de intolerancia política, la represión, y que fue un gran error dejar que Cuba entrara en la CELAC, puesto que continúa aupando el Estado de no derecho y el Estado de totalitarismo. Pues esta comunicación la establecemos vía telefónica desde Cuba con Guillermo Fariñas. Quiero preguntarle al señor Daniel Zapico en México, ¿por qué considera usted que hay algún temor del régimen de los hermanos Castro? ¿Por qué considera usted que no se pueda realizar una cumbre paralela? ¿Cuál puede ser el objetivo que esté detrás de impedirlo a través de la represión? Lo que estamos viendo estos días lo hemos visto también en ocasiones anteriores. Pienso, por ejemplo, en la última visita del entonces Papa Benedicto XVI a Cuba, se produjo también una ola de represión similar. Y lo que vemos con ese patrón de cada vez que la isla está en el punto de mira de los medios internacionales, se produce esta represión para intentar probablemente evitar
que se visibilice la disidencia, que se visibilice la existencia de opiniones, de posturas diferentes y pacíficas que pretenden o que tienen una idea de una Cuba diferente. En ese sentido, intentar evitar que se muestre esas alternativas o esas propuestas. No se puede ocultar la represión, de hecho, creo que en este caso la propia represión está ayudando a visibilizar la existencia de una falta de libertades en Cuba, pero sin embargo sí está ocultando los mensajes que la sociedad civil cubana, que la disidencia cubana quiere hacer llegar al mundo. Y señor Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, ¿cree usted que al régimen le importa más la integración política externa que la apertura política interna? De acuerdo, ellos no quieren ninguna apertura política interna, le temen a la apertura política interna, por eso que las palabras de Raúl Castro son hipócritas cuando habla de unidad en la diversidad. Ellos no quieren reconocer a la oposición, esa es la verdad. No quieren reconocer de que existe una oposición tanto dentro como fuera de Cuba con la cual podemos construir una nación. Por ejemplo, en el mismo tema que se mencionó y que mencionan ellos del embargo, si ellos estuvieran junto con la oposición, sería mucho más fácil que el embargo se levantase prácticamente de un día para otro. Sin embargo, por no reconocer a la oposición, les es mucho más difícil el tema del embargo. Por lo tanto, ellos están buscando todo lo que sea exterior, una alianza que tienen con Venezuela para fortalecerse y para sencillamente ser más fuertes frente a nuestro pueblo, al cual lo tienen completamente aislado, tanto dentro como fuera de Cuba. Nosotros, los opositores, no nos dejan entrar en Cuba, sencillamente. Es un aislamiento total que tiene el gobierno frente a su oposición. Queremos agradecerle mucho, señor Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchas gracias. Muy amable. A propósito del tema de hoy, le seguimos preguntando a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, ¿qué opinan de la postura que asumen los estados de América Latina y del Caribe frente a la dictadura cubana en esta cumbre de la CELAC? Vamos a leer los mensajes de los televidentes. Freddy García dice: qué triste realidad que nuestros líderes aceptan esa violación incestuosa a la libertad. También escribe Mariela Morreo y dice: repugnante, traicionan a sus pueblos que los eligieron en democracia y apoyan la protección de los derechos humanos. Y escribe también Franklin Covarrubia y dice: adulan a los dictadores y se hacen los desentendidos de la represión a la disidencia. Vamos a la pausa y ya volvemos para evaluar: ¿Estados Unidos está perdiendo poder en la región? ¿Qué significa la unión de los mandatarios latinoamericanos sin la presencia de la Unión Americana en Cuba de cara a las próximas cumbres regionales que se desarrollarán en el continente? Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.